Bueno, Cristian, gracias por estar acá. Voy a hacer una breve introducción tuya. Me decías que estás hace más de 8 años en esto, ¿sí? Previamente a eso, ahora vamos a ir un poquito a la psicología de trading, que previo a los 8 años, donde vos te empezás a sentir trader, hubo altibajos y hubo muchas pruebas. Eh, Creo que el trading es uno de los trabajos más difíciles porque es como que nosotros mismos nos ponemos las reglas. Entonces, las trampas no las hacemos a nosotros y esa es el gran clic, creo, psicológico que hay que hacer. Pero bueno, creo que eso es un ejemplo de alguien que está logrando hace muchos años una consistencia. Para quien no conoce a Cristian, tiene un canal de Twitch, tiene un Twitter donde publica sus resultados prácticamente semanalmente, mensualmente vas actualizando. Cristian se especializa en geometría de mercado. Yo aprendí de Cristian lo que sé de geometría de mercado. Así que agradecido por eso y utilizo muchos conceptos de Cristian en mi operativa, que es diferente, pero sí utilizo conceptos de geometría. Y bueno, acá estamos, Cristian, para hablar un poco de todo. Vamos a empezar desde atrás, desde cuando empezaste. Me decías que estás hace más de 8 años como haciéndolo formalmente, haciendo esto un trabajo, pero esos primeros años, me decías que eran 2 años donde fuiste probando cosas. ¿Cómo manejabas esa frustración de la típica, esto no es para mí, no doy en el clavo? ¿Por dónde fuiste explorando? Y a ver, frustrarse, creo que es más fácil frustrarse cuando uno ya tiene como algo de resultado, ¿no? Frustrarse cuando uno recién está comenzando es un poco más difícil, la verdad no sé, no me sentí así en el momento, simplemente era decir, bueno, intentar hacer cosas, que en ese momento quizá también tenía la ventaja de que había menos ruido porque no era algo tan popular a nivel de internet, donde se podía conseguir tanta información de diferentes cosas. Entonces, bueno, quizá eso juega a favor un poco, de decir, no estoy todo el día viendo diferentes fuentes donde me dicen conviene más una cosa u otra, sino que estrictamente me tuve que dedicar a hacer mis propias pruebas y poder componer yo lo que estaba haciendo sin mucha información, no había información en español, era, digamos, lo que había, se estaba empezando a dar el quiebre en los mercados entre lo que era como la clásica inversión de largo plazo de toda la vida con lo que era más el trading minorista, que era en sí algo que estaba empezando recién con las primeras empresas. Entonces, bueno, era como que todavía no tenía la popularidad que tenía hoy en día y creo que eso juega un poco a favor para decir, bueno, simplemente no me puedo frustrar si ni siquiera sé a qué es lo que estoy aspirando en realidad. Bien, Entonces, por ese lado creo que no fue tan complicado. bien. ¿Y cómo caíste en la geometría puntualmente? Porque es en lo que vos, o sea, tu operativa, para quien lo conoce, y van a entrar a tu Twitch y van a ver tu Twitter también. O sea, lo tuyo es geometría de mercado. ¿Llegaste de entrada a geometría o antes probaste otras cosas y las fuiste descartando? En realidad sí, geometría de mercado es más bien un nombre, se le llama así a ese tipo de análisis, más bien ese análisis técnico, digamos, sí complementado con otras cosas. Yo tengo estrategias diferentes para lo que es la operativa de intradía y lo que es la operativa de largo plazo, entonces quizá la estrategia más enfocada a esa parte de análisis técnico más riguroso, sí, es lo que se le llamaría geometría y está enfocada más al corto plazo. Sí, también los mismos elementos aportan para el largo plazo, pero hay otro tipo de variables ahí. Mm. En ese caso, en realidad fue un poco más que nada la investigación y caí en muchas otras cosas que también son otro tipo de análisis que particularmente a mí no me funcionaron, entonces por esa razón los terminé descartando. No es que fue que me iluminé en un momento y dije esto me va a funcionar, sino que fue un proceso de descartar cosas, siempre enfocado
las decisiones que a mí me interesaba, que era, bueno, como ver a ver en qué momentos particulares del mercado es donde ingresa volumen que realmente lo mueva, y en esos casos vi que esas herramientas eran más productivas para llegar a algún tipo de conclusión que otro tipo de herramientas que también testé y las terminé descartando. Entonces fue un poco así el proceso. Fue largo el proceso, son meses y meses de pantalla, ¿no? Y de gráfica. La verdad es algo de ir probando y descartando cosas principalmente. O sea, tuviste la típica danza de indicadores de que todos lo Sí, sí, hacemos, de totalmente, que vas, sí. vas agregando, vas probando, te funciona un día, no te funciona otro, y este sí, este no, y hasta que te quedaste Sí, con tu sí. estrategia actual. Sobre todo al principio uno más prueba cosas. Después que ya probaste y ves que hay cosas que funcionan, empezás a ver que hay cosas similares entre las cosas que funcionan mejor y cosas similares entre las que no te funcionan tanto. Y ahí empezás a como a buscar el concepto de fondo y entendés, bueno, esto tiene sentido que funcione un poco mejor, un poco peor, acorde a de qué se trata, cómo está compuesto. Y bueno, eso tendría que ser al revés el proceso, pero en la práctica la verdad que sí, Sí. que sin una guía y haciendo las cosas por uno mismo, la práctica va a ser al revés. Primero vas a entrar a probar todo y después vas a empezar a entender por qué hay cosas que funcionan mejor y otras peor. Claro, la típica, te dicen, hace esto, pero que funciona, pero uno tiene que pasar por todos los terrenos escabrosos para darte cuenta que lo que te estaban diciendo era eso, pero tuviste que Claro, probar, son procesos como sí, sí, psicológicos sí. también. Y lo digo porque me pasa a mí, en mi propia estrategia. ¿Te pasó alguna vez como que tenías tu estrategia funcionando de alguna manera y en un momento deja de funcionar, o obviamente es uno mismo el que la hace dejar de funcionar? Como que todo va bien y en un momento se te mete un virus en tu estrategia que te la hace, que te la Sí. corrompe, digamos, y tenés que volver para atrás. ¿Esos procesos te pasaban o te siguen pasando? ¿Tenés que volver para atrás un Sí, poco? sí, la verdad sí pasan. No te digo que lo que hago ahora es lo mismo que hacía cuando empecé o que a los 2 meses de haber arrancado a estudiar empezaba a conseguir lo que estoy haciendo ahora, pero sí pasa que hubo un punto clave que fue cuando comencé a entender la importancia que tienen las decisiones discrecionales en todo lo que hacía. Me cansé de hacer test de pasados de cosas bueno, que funcionan de manera más automática, y ahí sí es donde empecé a entender cómo funcionan los ciclos del mercado y esas cosas que ahí empiezan a cerrar un poco más las explicaciones de por qué como que la toma de decisiones es muy importante. Mm. Y fue justo medio paralelo cuando me puse a estudiar la manera de gestionar el capital de los fondos grandes de inversión. Si bien son sistemas y son estrategias, están basados en cierto punto por la discrecionalidad, y ese punto es como bastante importante para no caer en esos ciclos. Entonces, aparte, hubo un momento que pasé a decir, bueno, todo lo que voy a probar va a ser en función de que integre ese componente discrecional, y ahí fue donde pude, en mi caso, salir de esas estrategias que ganan un mes, pierden otro y todas esas cosas. No quiere decir que no haya pérdidas, pero que es mucho más estable, no hay tantos super momentos ni momentos tan malos, sino que conseguís una estabilidad mejor agregando la discrecionalidad. Eso fue en mi caso, Mm. y ahí fue donde hizo como el quiebre en ese punto. Bien, bien. Cuando hablas de resultados, está bueno decirle a las personas que van a mirar la entrevista, que están mirando la entrevista, que vos publicás tus resultados en Twitter con total transparencia. Por algo decís lo que decís también. Vamos a hablar un poco, me hablabas de los ciclos de mercado. ¿Los ciclos de mercado también te referís en el corto plazo? Cuando yo pienso en ciclos de mercado, hablo quizás de estacionalidades o momentos del año donde claramente se ven momentos diferentes. Cuando hablas de ciclo de mercados, ¿también vas a lo que es intradía? Específicamente con respecto a intradía, más bien creo que no es tan relevante ese tipo de ciclos si hablamos de ciclos de mercado en sí. Bien. Sí, hay ciclos de operativa, digamos, en cuanto a la volatilidad, que sí varían mucho, pero es más acorde al momento que está pasando el mercado, que eso fue otro de los puntos. A ver, la solución que yo le encontré en particular, y también más que nada estudiando a la gente que trabaja, ¿no? A primer nivel en esto, en las inversiones, es justamente trabajar diferentes mercados, y esa es la forma con la que lográs
cuando hay alguno que no te conviene entrar en otro y hacer como esa diversificación de mercados, no en sí para protegerse, que uno cuando habla de diversificación a veces se entiende como que es más, pasa más por el lado del riesgo y controlar el riesgo y más bien es por ese tema, es decir, no hay un mercado que vaya a funcionar siempre bien ni siempre mal, entonces la manera de contrarrestar eso pasa por ahí. Y a nivel de intradía, de operativa de muy corto plazo en sí, es importante sobre todo cuanto a ciclos, los ciclos de volatilidad más que llamarle ciclos de mercado. Creo que ciclo de Ahí está, mercado podemos entender algo más de largo largo plazo, plazo, ¿no? claro. Donde ahí sí funcionan de esa manera los ciclos, pero sí hay perfectamente, digamos, si hay un instrumento en el que yo me voy a exponer mi dinero y hoy va a tener una volatilidad y mañana otra, bueno, va a haber otro que compense y de esa manera Sí, puedo ir compensando los resultados también, lo que te decía, no apuntar a tener un super resultado en un día, sino compensar entre todos y sí. llevar una cuenta más estable. Bien, o sea, vos de alguna manera te fuiste armando como unas correlaciones inversas, digamos, o sea, cuando un activo no se mueve, puede moverse eventualmente otro y te vas Claro, hacia los lugares de más trabajar volatilidad. entre, o sea, a nivel de intradía, de repente trabajo entre 30 y 40 instrumentos por día monitoreados, ¿no? No quiere decir que en todos haga inversiones, pero eso es lo que te permite, si vos te concentras en uno solo, bueno, podés trabajar exactamente igual, pero vas a estar más limitado en cuanto a las opciones, porque va a haber días o que no se mueva, o días que se mueva mucho y no te permita entrar justamente por la demasiada volatilidad que está teniendo, entonces Sí, ahí es donde me parece más efectivo ese tema. Y hay, en cuanto a los ciclos específicamente, hay instrumentos que pueden pasar por fases muy distintas. Podemos verlo hoy en día, no sé, el petróleo venía con una volatilidad hasta principio de año y ahora cambió. Y está bajando y está cambiando el ciclo. La semana pasada se cortó un ciclo muy importante en todo el sector de energía y el petróleo en particular. Entonces, en ese caso, se termina una fase, empieza a funcionar de otra manera el instrumento y bueno, no hay problema porque hay otros que funcionan de otra manera. buenísimo, buenísimo. Y en tu operativa de intradía o bien un poco más de largo plazo, ¿utilizás lo que viene, o sea, un poco de análisis fundamental en algunas decisiones? Por ejemplo, vamos a poner el caso de las materias primas. Tenés un trigo, por ejemplo, o una soja que se cosecha en diciembre, pero que requiere almacenamiento y eso tiene un costo, y puede llegar a suponer que el contrato de marzo el precio esté un poco mayor. ¿Manejás algún tipo de decisiones fundamentales también para ese tipo de operaciones o solo exclusivamente geométrico? Tengo un punto intermedio que es en realidad sí, manejo, ya te digo, la parte técnica, sí, para las inversiones de largo plazo, pero lo que hago como trabajo yo solo, ¿no? Con mi capital o sea, no es que tengo tampoco un equipo grande de personas analizando muchas cosas al trabajar muchos instrumentos. La manera que tengo de abarcar mejor eso es concentrarme más que nada. Las materias primas y las divisas tienen un problema en cuanto a eso es que reciben noticias que les impactan muy seguido. Hay una manera de hacer la inversión que yo encontré a largo plazo que es pasar todo eso a acciones. Entonces sí me interesan las noticias que puedan haber, pero yo al utilizar un instrumento asociado y no el instrumento directo, entonces tengo la posibilidad de que no le pegue tanto. Entonces, por ejemplo, lo que te comentaba recién de energía, todos hace bastante tiempo que venía rindiendo muy bien el sector de energía. Entonces, ahí en lugar de comprar el petróleo, que capaz que el petróleo no estaba rindiendo tan bien, sirve más comprar algunos instrumentos particulares relacionados al petróleo. Y ahí las empresas no van a tener tantas noticias a cada día como puede ser el petróleo, que hay que estar atento a las 4 de la mañana, puede suceder algo en Europa Sí, que haga bajar el precio y eso no le va a pegar tanto a un instrumento asociado. Entonces, diversificar un poco por ese lado es la mejor manera que encontré como para no tener que estar tan pendiente de datos fundamentales en sí y entrar y trabajar a través de un mercado que no le pega tanto el tema de las noticias, sino en claro. momentos muy particulares. Sí, salvo en algún earning de alguna empresa que pueda haber algún sacudón, pero
pero si no, Sí, e incluso hoy en día los earnings han perdido mucha fuerza en cuanto al movimiento del precio. Ya te digo, a ver, ya que venimos comentando, ¿no? El mismo ejemplo, este, ha habido earnings negativos por ejemplo, earnings negativos en el sector de energía que durante los últimos 8 meses. mm, Todos estábamos ahí porque sabíamos todo, o sea, todo el mundo sabía que era el único que estaba funcionando, ¿no? Que todo el mercado se estaba cayendo y todo el dinero estaba ahí, estábamos todos ahí, no había mucho problema. Ahora, de repente, en ese momento hubieron earnings negativos de las empresas y fue un día de caída y el precio siguió su camino. claro, Lo mismo que las acciones de tecnología. Todos sabemos que no era una época este año, no hubo una época, nunca fue una situación ideal para exponerse a comprar acciones de tecnología. Hubieron reportes positivos de repente en la empresa, pero la empresa sigue cayendo. Entonces, como que esos reportes no le ganan al momento que está viviendo el sector en particular. Entonces, es como que la información del sector tiene más valor que lo que pueda pasarle específicamente a una empresa. sí, en el caso de las tecnológicas, los earnings le pegaron muy fuerte. En el caso de Facebook, Netflix, PayPal, fueron acciones realmente castigadas por earnings que no eran tan malos, ¿no? Pero sí el sector estaba como Claro, proclive para lo que decís vos. por algo no estaba el capital ahí también. Cuando Claro. uno hace el análisis de volumen, en dónde está el dinero, ves que está, es como ahora. Ahora está en las farmacéuticas, por ejemplo, ya que se cayó el sector de energía la semana pasada. Y Sí. ahora pasó para ahí. Entonces, bueno, probablemente si hay algún earning malo en las empresas farmacéuticas, bueno, no va a pegarle No, mucho y seguirán subiendo. sobre el mercado en general, me imagino que estuviste presente en la caída del COVID, allá por febrero, que fue una caída casi del 36% en el S&P 500. ¿Te llamó la atención el rebote espectacular que tuvo? ¿Siempre lo viste como algo extraño en el mercado y siempre estuviste como atento a, ojo, que en algún momento podemos llegar a corregir lo que estamos corrigiendo ahora, que es en torno del 26% más o menos? ¿Sentís que hay un poco más de caída? Pero más que nada, ¿cómo viviste ese rebote de una pandemia mundial y el mercado recuperándose increíblemente después? ¿Te pareció como que, ojo, que en el futuro va a pasar algo? Eh, la verdad que no, porque uno puede decir, yo lo veo, me parece como algo normal y bueno, más allá de los movimientos sea mucho a la baja o poco a la baja, Mm, si uno lo compara creo que lo que no me convence mucho es hacer la comparación con el historial de lo que ha pasado durante 70 años, 60 claro, años o cosas así. claro. Si uno analiza la volatilidad que ha tenido el mercado en los últimos 4 o 5 años, para no incluir solo la etapa de post-pandemia, digamos, Mm, ahí tampoco pasa a ser algo tan extraño. Sí, obviamente es una subida muy grande, sí, pero es algo que se espera dentro de la volatilidad. O sea, la verdad no lo veo como algo que haya, que era esperable, digamos, que en algún momento. No quiere decir que eso sea sinónimo de que era fácil ganar dinero con eso, ¿no? claro. Que meterse ni nada de eso, pero sí que, o sea, que en algún momento que no hay razones para que todo cayera, sino que simplemente el mercado hoy en día funciona con una volatilidad mayor, Sí. este, mm, tiene más efecto el pánico en algunos momentos y el entusiasmo en otros que Mm, lo que había antes. Antes la gente tenía que ir a un corredor de bolsa, tenía que sí. no se hacían las inversiones por computadora, entonces comparar esa época con la actual me parece que no es muy acertado como para hacer un análisis de eso. O sea, la corrección que estamos viviendo ahora, digamos, la asociás también a ese rebote tan rápido, a esa recuperación tan rápida, ¿no? Porque después de una Vos gran decís crecida, sí. en el Digamos, mercado actual en general. claro, porque no hay noticias. Bueno, tenemos la inflación en Estados Unidos, tenemos la suba de tasas, ¿sí? Sí. Digo, está asociado más que nada esa coyuntura de Estados Unidos a la corrección actual, o tiene mucho que ver también con esa subida tan increíble que hubo post pandemia, o crees que es una mezcla de las dos cosas? No, creo que un desgaste, si te referís a eso, no es de porque haya subido tanto, no lo veo, ya te digo, principalmente haciendo el estudio del capital, porque una cosa es
que genere pérdidas y otra cosa es cuando el capital se mueve de un lugar a otro. Entonces, no hay como, es decir, creo que va más atado a la volatilidad, entiendo que por lo mismo caso por el que ahora, por ejemplo, hay empresas que han caído un montón y no se está hablando de que estén cerca de cerrar esas empresas, por más que estén un 70% abajo, y eso históricamente era algo grave. Sí, es entendible que asuste a mucha gente, pero a ver, hoy en día es como que esa parte imprevisible que tenemos en el mercado forma parte de con lo que tenemos que convivir, como te decía, y no es algo con lo que hay que sacar conclusiones. Creo que eso de los inversores ya lo tienen descontado. Claro. Nadie podía prever que se iba a dar la pandemia. Puede, si va a haber guerra o no, qué tan grave va a ser la guerra que puede haber de acá en adelante o no, son cosas que no sabemos y bueno, y pasan y simplemente el dinero entra y sale con una velocidad mayor a cuando las cosas funcionaban de otra manera. ¿Y hace cuánto que estás en el mundo cripto? ¿Hace cuánto que estás operando el mundo cripto, investigándolo? Porque te quiero hacer algunas preguntas sobre ese tema. De cripto principalmente me ha interesado más por el tema me interesó bastante como el tema de cómo se metió el discurso la verdad que es algo que me interesó mucho. No es, creo, de lo que más invierta, Mm. sinceramente. Así hago algunas inversiones de vez en cuando, pero no es algo frecuente. Es decir, al ser una parte, hay tantos, yo en particular trabajo en muchos mercados a la vez. Claro. Entonces, bueno, es uno más, donde cuando hay alguna oportunidad intento aprovecharla y cuando no, no, y no invierto. Desde que más o menos desde cuando empezó a popularizarse, ¿no? Y que empezó a tener volumen a un poco, que es lo importante. Si bien no ha Claro. llegado a tener un gran volumen, Mm. sí, de que se ha vuelto un poco más interesante. Mm. Y sí, estaremos hablando de que seguir el mercado hará como unos 3 años o algo por el estilo, ¿no? Tampoco Sí. demasiado más Sí, como que que eso. desde el 2020 empezó como un poco más a revolverse el tema cripto. Claro. Y cuando analizás el mundo cripto, ¿cuál es la primera diferencia que te surge con el mercado de las acciones? ¿Hay algo que digas, me llama la atención de esto en comparación con lo que yo ya conocía? Principalmente el tema del volumen es la gran diferencia, que creo que eso hay otras diferencias, pero es lo que más arrastra a los otros temas, me parece. Hay que pensar que, por ejemplo, en el volumen que tenía criptos en la época en la que estaban los máximos, correspondía de repente a unas 5 acciones de las principales del mercado. Entonces, el volumen total de las criptos. Entonces, es como que ese es el principal tema por el que, digamos, podés establecer una diferencia, que después lleva a otras cosas de que sea más o menos interesante invertir, de por qué no se ve tanto capital institucional ahí colocado, si bien hay otras razones, ¿no? Pero, o sea, creo que esa es la principal, que por ahora se mantiene, por varias razones, como algo más reservado al ámbito minorista y no tanto como el mercado de acciones, que sí eh, Mm. tiene como un nivel de inversión mayor y un volumen mucho más grande, digamos. Mm. Y lo que sucede es como que está muy marcada la diferencia, hay poca diversificación dentro, entonces esa es la otra opción. Lo que hablábamos, por ejemplo, de los ciclos, hoy vos en acciones, por ejemplo, podés invertir en diferentes ciclos y tenés un momento que conviene Claro. más invertir en salud, otro momento conviene más invertir en energía, en diferentes sectores. Cripto es como que es el momento de cripto o no es el momento de cripto, no hay como una variación dentro del mercado. Se mueven A todas veces iguales. aparece algo que se destaca, no sé, una alt que se destaca y después termina siendo similar cuando entra volumen. Entonces es como que el mercado está muy poco diversificado, es todo Claro. similar. Entonces Sí, es como si fuera todo cripto un instrumento más, es digamos. exactamente, o sea, vos ves Ethereum, que es una cripto inflacionaria, y ves Bitcoin, Sí. que es deflacionaria, y se mueven igual, y encima solapás el gráfico de Bitcoin a un índice Nasdaq, y son casi iguales también. ¿Eso no te llama la atención, cómo están manejados? Claro, sí. Que bueno, a ver, tiene sentido también por el concepto de fondo, ¿no? Hay que tener en cuenta que
que eso que decíamos, hasta que no se vuelva un instrumento, las criptos como más interesante para los grandes volúmenes Mm, de dinero en inversión, como que la diferencia va a ser poca. Es decir, hoy tenemos, o sea, principalmente esas dos criptos y después el resto. Creo que la otra que tiene hoy en día, no sé, vi los datos hace poco, creo que seguía a Doge como tercera, puede ser hasta hace, no sé, creo que con bastante diferencia, y después el resto prácticamente el volumen no es inexistente, entonces mm, eh, no se presenta como una alternativa atractiva más que a no ser en algunos momentos específicos. claro, Es decir, en el año puede ser interesante invertir en cripto durante 2 meses, 3 meses claro. Y después y cerras listo. todo. Sí. Después en otro momento es interesante otra cosa, entonces como que el dinero que cae ahí cae por un rato y después se va. Claro. Sin embargo, sentís que el volumen, en base a lo que venís viendo, que va creciendo año a año, el volumen en los futuros de Bitcoin. Claro, sí. Sí, Mm, lo que se viene viendo es que hay bastantes regulaciones, perdón, digo, se vienen dando bastantes noticias que yo creo que la regulación es un punto clave para que no ingrese también demasiado dinero. Eso puede llegar a cambiar con el tema que va a ser un tema muy distinto, ¿no? El tema de las cripto estatales, que sí, ahí puede ser que cambie un poco y que genere un poco de interés a nivel institucional, donde caiga más volumen al mercado, y bien. ahí sí puede transformarse en algo diferente. Creo que con la situación que hay hoy en día y sobre todo cómo se maneja el mercado con el interés de fondo, creo que por ahora no resulta tan atractivo. Hay que tener en cuenta que la gente, todo lo que nosotros participamos, ¿no? A nivel minorista, a nivel institucional, no, los brokers no van a invertir en alguno de los brokers que participamos nosotros, ni nada por el estilo. O sea, y cuando uno estudia el volumen del mercado formal, que es lo que a ellos les interesa, ahí Sí, hay muy poco volumen. Es decir, a nivel de intradía, criptos no es algo atractivo, y los claro. mayores volúmenes a nivel institucional se manejan. Hay Mm, más o menos el 47, 50% del mercado está invertido, de las posiciones institucionales son a nivel de intradía, mm, y cripto es un mercado que es prácticamente inoperable a nivel intradía. claro. Entonces, por los costos que tiene, entonces, y los costos vienen asociados a la falta de regulación Ahí también. está. Ahí va. Entonces, ahí se genera un problema que es donde se vuelve un poco, deja de ser un poco atractivo para los institucionales. O sea, a medida que Bitcoin, para resumir, a medida que Bitcoin y las criptomonedas en general empiecen a ser reguladas, van a tener más interés por las instituciones y más volumen y, bueno, más atractivos para los grandes capitales también. Y cuando viste la subida de Bitcoin de la zona de los 12.000, 16.000 a 68 en un lapso de tiempo tan corto, ¿te avecinaste una burbuja? ¿Sentiste que eso era un movimiento irregular, fuera de lo normal? ¿O sentiste que, bueno, que fue casi un 500% que dio desde que rompe un rango Sí. y se va para arriba? ¿Te alarmaste como diciendo, ojo, que esto puede caer y pensaste más en un short? ¿O dijiste, no, esto sigue hasta 100.000, 300.000? Han habido subidas similares, quizás no tan agresivas en cuanto a porcentaje, pero por ejemplo, otras burbujas hablando, ¿no? En cierto momento, si es que le vamos a llamar burbuja. El oro un 400%, el sector inmobiliario quizás fue la menos, que fue una de las que más sonó a nivel mundial, la del 2004 al 2008 en Estados Unidos. Subió un 200%, y comparado, no sé, a China, que en su momento subió un 500%, a las tecnológicas que subieron también allá por el 2000, como un 400%. O sea, ha habido casos similares, pero el tema que yo creo que para llamarle burbujas, a ver, sería el mismo caso como comentábamos antes de Netflix, por ejemplo. ¿Por qué no le llamamos una burbuja a Netflix si cayó un 70% Sí, y sí, habiendo subido un 400%? sí. Yo creo que es un indicio de la volatilidad actual que tenemos. No creo que sea, está bien, los, el público quizá es diferente, ¿no? De los mercados, entonces puede ser que se vea un poco más expuesto y por eso las burbujas, digamos, puedan ser más grandes.
Mm, Pero llamarle burbuja o no, digo, me parece que va más atado a lo que hablábamos antes, la volatilidad que hay hoy en día. Y otros temas como los que ya comentamos, ¿no? En las burbujas previas, por ejemplo, se necesitaba una cuenta de banco, se necesitaba un corredor de bolsa. Hoy en día es más claro, fácil que un activo, en vez de subir un 500 suba un 1000, si cualquiera desde su casa puede sí, meter una inversión al mercado. sí, Entonces, sí, como esas pasó con cosas algunas potencian la criptos, volatilidad. claro, como pasó con algunas criptos que se juntaba una comunidad y potenciaba el precio en un 1000%, y era la gente, como pasó con AMC, como pasó con GameStop, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa que a veces se enfoca, por ejemplo, desde el tema de la, no sé, de la innovación y es como que, digamos, no sé, algunos ejemplos que haya habido, por ejemplo, la clonación en su momento, que ahora hay una empresa, si no me equivoco, no sé si es en China o dónde, que lo hace. Y en su momento se veía como algo, o sea, que se pudiera hacer eso, Mm, era algo innovador y que se podía decir, bueno, a futuro puede tener algo. Está bien que hay un tema de regulaciones ahí que lo han frenado, pero mm. no es nadie millonario que haya apostado a la clonación siendo algo innovador en ese punto. No sé, por poner un ejemplo medio extraño. Creo que va más atado al momento del mercado y como decimos, ayuda más de lo que sea, puede ser la cripto, puede ser mañana otra cosa cualquiera. Mm. Ya te digo, las empresas tecnológicas quizás no las consideramos una burbuja porque, bueno, tenía sentido que subieran también y, Claro. bueno, y que cayeran y ahora el mercado funciona así Mm. y no lo veo tan distinto a lo que ha pasado en otras épocas en realidad. El precio de Bitcoin, $20.000, que vale hoy, supo valer 60, 68. Em, ¿Te llama la atención que una Bitcoin valga $20.000? ¿Sentís que, o sea, sentís que ese es el precio? ¿Sentís que puede valer mucho menos? ¿Hay algo que te hace ruido en eso? También sabiendo que puede tener 8 ceros después de la coma con los famosos satoshis. ¿Hay algo ahí en el precio que te hace ruido? ¿O sentís que no, que está bien, que haya valido 68, 20 y que va a seguir subiendo? Y, a ver, es una buena pregunta el tema del valor. A ver, valor financiero obviamente no es similar a lo que veníamos hablando, por ejemplo, de una acción, ¿no? Una cosa es decir, bueno, vale $20.000, creo que va bastante asociado, por lo menos en mi opinión, a lo que es el activo en sí y a cómo está siendo creado el valor, que eso es lo que es, que en una empresa es más fácil de cuantificar eso. Digamos, porque hay algo que va bastante asociado al público, por lo menos en mi caso, lo que creo que en general, a ver, cuando hay otras cosas que se han creado que son interesantes y que adquieren cierto valor, por ejemplo, no sé, los autos eléctricos. Sí. En general, primero hay como una voluntad social de que se quiere alcanzar un objetivo por gran parte de la gente y entonces después hay gente que intenta solucionar eso, buscar una solución a ese problema para conseguir eso. No quiere decir que Bitcoin no solucione problemas, pero se ha creado una solución a un problema que no es un problema que sea relevante para gran parte del público o de la sociedad. Entonces, Mm. eso es parte también por lo que creo que es lo que no está logrando atraer tanto volumen del grande al activo. Para llevarlo a un extremo, ¿no? Creo, no sé, se me ocurre ahora el ejemplo de Facebook cuando hizo mediante todo lo del metaverso y la realidad virtual, explicar como ventaja que uno puede ponerse los lentes y comprar cosas en el supermercado agarrándolas. Yo quiero papas y las agarro. Eso no es algo que la gente esté pidiendo ni que solucione un problema tampoco. Y creo que eso es lo que principalmente le traslada como el valor a algo, sobre todo cuando es algo nuevo, Mm. que le da como el valor que puede tener. Si el instrumento es una solución a algo que todavía no es un problema, que seguramente Mm. estamos de acuerdo que estaría genial, más allá de la tecnología que aplica, que Mm. se fuera hacia un sistema de ese tipo, todo lo que puede implicar un sistema monetario así. Mm. No es el momento donde haya una voluntad colectiva Claro. social de adaptar Descentralización eso. financiera, ¿no? Entonces, no es algo que se esté necesitando. Entonces, creo que ese es el problema de que
permita que lo que guíe el precio sea más lo que hablábamos hoy, la euforia o el miedo, que poder definirle un valor real Como un valor a lo que intrínseco estamos. que no tiene todavía. Claro, y después tenés el discurso de las empresas o los brokers y todo eso, que fueron como los que lograron instalar un poco, Claro. que más que una solución en innovación o en una aplicación, se pueda trasladar a decir, bueno, ya que el público no está interesado en una solución de innovación o de futuro tecnológico, vamos a atacarlo por el lado de hacerse rico, que es Sí, donde ahí sí podemos capturar por lo menos a nuestro público objetivo y sí, entonces poder conseguir un valor a través de eso. Y entonces el valor se limita a eso y a ese sector de público. Entonces, claro. es lo que decía, a ver, seguramente haya gente interesada en poder comprar en un supermercado con los lentes de realidad virtual, pero no es algo que los inversores de Facebook les haya interesado y les soltaron la mano. Claro. Por hacer un gran resumen, ¿no? Obviamente Sí, sí, son cosas mucho más profundas porque les soltaron la mano, sí. pero va un poco por ese lado. Entonces, eso es Sí. lo que hoy en día al mundo cripto le puede restar un poco de fundamento para definir el valor de un Bitcoin y queda más librado al entusiasmo colectivo del público específico. Y cuando lees cosas como, por ejemplo, el valor de Bitcoin es el consenso de todos los holders que consideran que vale eso. ¿Qué pensás cuando lees ese tipo de cosas? O Lo sea, que pasa es que el tema de consensos y sobre todo hablando consenso de la gente, no de los grandes fondos, de la gente, porque dicen que Bitcoin es sí, de la gente. Entonces, sí. por ahí. En general, las cosas cuando se definen más por los conflictos que por los consensos y en todos los campos, pero sí hay casos en los que se defina por consenso alguna cosa y ahí hay que ver apuntando a qué, que eso es lo que venía comentando, o sea, me parece que si estamos en consenso de que es una oportunidad mejor que otras de ganar dinero o es una oportunidad mejor que otras, ¿en qué estamos coincidiendo? Claro, ¿Y quiénes son los que están coincidiendo? ¿La gente en qué coincide? ¿Que es una oportunidad de ganar dinero o que va a ser una tecnología útil o que claro. va a ser un sistema que va a reemplazar a qué sistema en particular? ¿En qué es lo que estamos coincidiendo? Entonces creo que hay diferentes aristas por donde se Sí. puede atacar ese punto Mm, que creo que hace difícil que pensando no en nosotros, que podemos decir, bueno, puede interesar la tecnología y podemos querer que funcione, ¿no? Tener ganas de que sirva, pero un inversor que lo único que le importa es generar dinero y que va a ser el que realmente defina el futuro mm. de digamos, los grandes fondos o bancos o todas esas instituciones. Que bueno, de hecho ahí hay un tema también cuando se habla con los bancos, con los intereses contrarios de los bancos con cripto, que en realidad no creo que sea tan así, pero o sea, creo que pueden Claro, invertir perfectamente los bancos en sí, criptomonedas sí, también, sin duda. pero no va a ser por el interés de que la gente se haga rica. Si fuera por eso, los casinos serían las acciones más cotizadas y no es así, digamos, el tema de apostar Sí, en cierto momento a eso. Entonces, sí. Mi pregunta iba porque, ¿qué pasa? Una cosa, creo que Bitcoin y las criptomonedas hay que mirarlas, yo por lo menos la miro de esta manera. Una cosa es la tecnología y otra cosa es el precio del activo, que sí, siento que están disociadas. Una cosa es blockchain y su tecnología, que es, la verdad que revolucionaria, y otra cosa es el precio del sí, sí. activo financiero. Y no pasa, siento que no pasa, con, por ejemplo, la acción de Apple. El precio del iPhone tiene una relación con el precio de la acción, porque si no se vende, la empresa no se valoriza y la rueda no sigue funcionando. Pero en el caso de las criptos hay una disociación entre la tecnología y el precio. Entonces ahí es donde entran mis preguntas sobre cuál es la evaluación real de esto, ¿no? Claro. Y entra la Por eso yo especulación. entiendo, o sea, bueno, yendo a ese mismo punto, o sea, me parece que pasa por ahí, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que definimos? Vos con Apple sabés qué productos está ofreciéndole al público y qué es lo que tiene que hacer que funcione y qué es lo que no tiene que hacer que funcione. Ahora, nosotros todos entendemos a nivel discursivo que las cripto tienen una relevancia importante de lo que puede ser una cierta tecnología o un sistema financiero a futuro. Ahora, cuando vos ves el público que está invirtiendo en las cripto, no coincide con esa visión, sino que
va más por otro lado. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de las cripto? Hoy en día, si no hay un consenso social que apunte tanto a un lado o al otro, es como que eso no va a facilitar para nada el tema de definir, y sí va a provocar que haya, o sea, cada vez un gap mayor entre lo que puede ser el precio y lo que representa el activo. Puede ser súper valioso, pero puede no valer nada por tener esa diferencia, porque por estar disociado, como decís vos, de Claro. lo que representa lo que tiene detrás y el precio que pueda tener. Primero que nada, Cris, gracias por estar acá, espero que hayas disfrutado. Yo también, la verdad que disfruté mucho y espero que la gente que vea la entrevista se nutra y se motive también. Y sobre este tema quería pedirte, bueno, ¿qué tenés para decirle a quienes están empezando? Vos que tenés un recorrido ya de más de 8 años en esto, acostumbrados a entrar a Instagram, a Twitter, a cualquier red social y que te venden una vida de traders de autos, mansiones, viajes, hacer trading tirado en una playa y te seducen con eso. ¿Qué consejo tenés para decir para quienes ya se están aproximando a este mundo o que ya tienen un recorrido y estamos rodeados de toda esa información y fantasías? ¿Qué tenés para decir a los nuevos? Parece que, por lo menos como yo lo entiendo, me parece que no es lo mismo. Hay que entender que es algo que cuesta mucho al principio, pero uno después entiende que la información y el conocimiento son cosas diferentes y tenemos como información de sobra. El tema es que hay que aceptar que si nosotros vamos a estar navegando todo el tema de redes, vamos a estar expuestos a una información bastante segmentada, ¿no? Que va a ir por el lado, y eso es lo que más aprovechan, como hablábamos antes, todas estas empresas que, bueno, tienen como objetivo, y que lo han logrado hacer muy bien, que es algo de lo que comentábamos al principio, que resulta bastante interesante ver cómo el fenómeno ese de cómo promovieron y lograron instalarlo más que como algo interesante, incluso como dentro del campo ideológico de cierto público, donde reemplazaron como decisiones de inversión como por principios de vida, incluso, y eso es un mérito, que es algo que busca, a ver, se busca en todos los campos, ¿no? Pero bueno, y sí hay que entender que, bueno, no es lo mismo lo que pueda todo lo que sea obtener información, hay que hacerlo, pero en beneficio de uno mismo, porque nadie lo va a cuidar al inversor minorista. Estamos dispuestos a todo ese discurso. Algo que, por ejemplo, me llama bastante la atención es cuando hay gente que invierte, un dato que tenemos es que los principales brokers, por ejemplo, de cripto son de los más caros también. Los que tienen más cantidad de clientes y más cantidad de inversiones son los que más le sacan al cliente. Entonces, por ahí por ejemplo, un dato donde eso no cuesta nada, no hay que ir a la universidad para entender esas cosas, pero sí empezar a investigar cómo funciona el tema de la industria, porque eso se traduce en dinero también. Hay gente que resulta raro que no conozca el tema de que, por ejemplo, hay brokers que le comen dinero todos los días o que entienden que es algo normal, que ningún broker decente debería hacer eso y te cobran cada vez que pasa de un día al otro la inversión, te hacen un cobro y aunque sea mínimo, pero te van comiendo dinero con eso, que no tiene sentido. Si nos informamos un poco de cómo se funciona la industria, ahí tenemos, por ejemplo, un caso bastante clásico de los inversores institucionales o de los bancos, donde en cierto momento decidieron, bueno, todo lo que están haciendo los brokers no nos beneficia a nosotros, vamos a hacer una cooperativa entre los propios competidores de institucionales, se hicieron su propio broker, porque no tenían en la industria alguien que les hiciera un cobro justo. El tema es que los inversores minoristas no tenemos esa opción en el mercado. Entonces estamos expuestos a que no vamos a... Y ellos, ni siquiera ellos apostaron a que se hiciera un cambio de regulación o hicieran ese tipo de cosas. Entonces simplemente lo que hicieron, bueno, nos hacemos nuestra empresa y listo. Nosotros no tenemos eso y lo que tenemos es tratar de informarnos y buscar los datos a ver qué es lo que más nos beneficia, lo que no, y por qué
estas empresas trabajan o promocionan ese discurso y qué es lo que les conviene y qué están haciendo con nuestro dinero cuando se los damos, pensando que a veces estamos invirtiendo en una cosa y no es así. Y bueno, todo eso se traduce no solo en educación, digamos, sino en dinero también para la persona. Mm, Y eso me parece como lo principal. Después, mm, el tema psicológico, ahí no me voy a meter mucho porque no creo que sea como el mejor. Ya digo, yo creo que no fue de lo que más sufrí en ese tema, pero no porque sea experto en esa área, mm, sino que tampoco es algo que me guste hablar demasiado de ese tema, porque también considero que a veces se usa con otros fines, como para mm. justificar otras cosas. Entonces prefiero no meterme ahí, simplemente como consejo eso, o sea, tratar de informarse de por lo menos a qué nos estamos exponiendo, Mm. y no es simplemente cuál es el mejor activo para ganar dinero, lo que se va a traducir en plata, sino que hay un montón de otras cosas en las que nos podemos educar para Mm. poder tener un objetivo más claro en lo que estamos haciendo como Sí. inversores. Sí, no, en el caso del trading es increíble cómo hay todo un mundo de fantasías en donde te venden un estilo de vida, ¿no? Si uno se toma esto como una profesión, te venden primero, bueno, vas a poder tener la vida de tus sueños y con esto, y digamos, ves los traders rentables, consistentes a lo largo del mundo y no te encontrás con esa vida que te venden. No tienen Ferraris, no tienen mansiones y tienen una vida Sí, normal. Entonces, también es como que a un médico que quiere estudiar medicina, la universidad le diga, siendo médico vas a viajar, siendo médico vas a tener esta... Y en realidad no, quiere estudiar medicina y quiere trabajar de esto, pero se pone el estilo de vida antemano y seduce mucho y genera, bueno, no voy a estudiar, voy a apostar un tiempo a ver qué pasa. sí, por ese tema mismo es que, a ver, ellos lo tienen súper claro. Yo he hablado, yo en un tiempo estuve, o sea, dentro de la industria o sea, de brokers y academias y todo eso, y sabes que, o sea, claramente trabajan, o sea, conocen el público con el que trabajan, saben que, o sea, bueno, eso cualquiera que lea algún estudio sobre redes, el tipo de público es como el ideal. Ahí es donde se empieza a complicar el tema de quién está manejando ese tipo de medios, las redes, por ejemplo, todo el tema que hay ahora con Musk, si está como dueño de Twitter o no, y todas esas cosas. Es un público que tiene un perfil marcado, que no es una representación de la sociedad en general, pero sí es bastante marcado a nivel de el público que necesitan este tipo de empresas. Es decir, por algo no hay otro tipo de empresas tan en auge a nivel de publicidad y todo como estamos manejando en las redes sociales, donde hay un público más con una cierta, digamos, un perfil más individualista y donde está más propenso a eso que hablábamos hoy, ¿no? De disociar el foco del objetivo de tecnológico que pueda tener, por ejemplo, el mundo cripto, a cambio de enfocarse en lo que pueda hacer una cierta riqueza, y a cambio de eso, estas empresas saben que esa gente es la más propensa a agarrar apalancamiento, a exponerse, a mantener posiciones aunque no haya sentido para mantenerlas y todas esas cosas que son las que ellos le benefician, y por eso atacan específicamente ahí. Ellos trabajan para eso, para fomentar eso. Mm. Y bueno, simplemente uno, no quiere decir que no lo haga, después si uno decide invertir en algo, no, es decisión de cada uno, pero saber con quién está jugando, que no hay ningún aliado en Claro. esto, y no va a ser la empresa a la que yo le doy la plata, no es amiga ni me va a cuidar, sino que va a tratar de sacarme lo más posible. Mm. Y bueno, y hay que entender eso, investigar un poco cómo funciona para no quedar tan expuesto. Nada, espero que te hayas sentido cómodo. Para mí fue un gustazo entrevistarte. Quizás en un futuro hagamos otra, actualizando, hablando de otras cosas. Pasamos por el mercado, pasamos por las cripto, pasamos un poco por la psicología al principio, contamos tu estrategia. Y
Voy a dejar acá abajo, en la descripción del video, los links a tus redes, para quienes les interese todo lo Sí, que no soy muy dijiste. activo, la verdad, no le dedico tanto tiempo a redes, van a ver que está bastante abandonado todo, pero o sea, como que más mantengo en general es Twitter y sobre todo con un enfoque de eso, ¿no? De tratar como de informar de ese tipo de cosas, por ejemplo, para gente que trate Bien, de estar un poco más alerta, perdón. bien. Pero bueno, gracias por la invitación y sí, nos veremos en cualquier momento. Bueno, buenísimo. Espero que hayan disfrutado de la entrevista y nos veremos en otra más. Chau a todos.